Se suele suponer que los lugares concurridos son más seguros y que las probabilidades de encontrar problemas allí son mucho menores. Las estadísticas lo confirman, pero los malhechores pueden encontrar formas de atraer a las personas a lugares donde no hay testigos. Esta historia ocurrió en la ciudad italiana de Andria. Este lugar de unos 100.000 habitantes es conocido por su rico patrimonio histórico. La ciudad atrae a muchos viajeros, lo que permite a los lugareños desarrollar con éxito el negocio turístico y obtener sus principales ingresos de visitantes de todo el mundo. La principal atracción es el Castel del Monte. Cerca vivía la familia Mansi. Los esposos tenían una hija, Graziella, su única y largamente esperada felicidad. Sus padres también trabajaban en el sector turístico. Desde hacía unos 10 años poseían una tienda comercial convenientemente ubicada en el camino hacia la puerta principal del castillo, donde vendían nueces y frutas secas. El negocio familiar generaba buenos ingresos. Graziella ayudaba constantemente en la tienda de sus padres y mostraba un sincero interés en el negocio, lo que alegraba mucho a sus familiares. Su negocio estaba en una concurrida ruta turística, donde siempre había muchos visitantes y cada vez era más difícil manejar la afluencia de clientes. La ayuda de Graziella era muy oportuna, especialmente porque a ella misma le gustaba ser parte del negocio familiar. Con su amabilidad y energía, quedaba en la memoria de muchos clientes. El 19 de agosto del 2000 era un sábado normal con gran afluencia de turistas. Para la familia Mansi, trabajar los fines de semana era algo habitual. En tales días, a menudo el abuelo de Graziella estaba detrás del mostrador. La nieta le hacía compañía gustosamente y realizaba pequeños encargos. Debido al constante flujo de visitantes al castillo, el abuelo no podía dejar la tienda. Hacia las 7 de la tarde, cansado del trabajo, le pidió a Graziella que fuera al pozo a llenar una pequeña botella con agua. Ella accedió de buena gana y se puso en camino. Al pozo se tardaba unos 5 minutos. Graziella no regresó, lo que preocupó a su abuelo. No quería dejar la tienda sin supervisión y trataba de tranquilizarse pensando que su nieta simplemente se había encontrado con conocidos y estaba absorta en la conversación. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graziella aún no aparecía, el señor Mansi sintió que algo no estaba bien. Decidió verificar la situación y fue al pozo. Para su sorpresa, Graziella no se encontraba ni en el camino ni en el pozo mismo. El hombre buscó por todas las calles circundantes, pero la búsqueda fue infructuosa. Todo esto parecía muy extraño. El abuelo regresó a la tienda esperando que Graziella hubiera tomado otro camino, pero no estaba allí. Aproximadamente media hora después de su desaparición, contactó a los padres de Graziella y comenzó a llamar a todos sus conocidos cuyos números tenía. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie había visto a su hija. Pronto, toda la familia y algunos amigos de Graziella se reunieron en la plaza frente a la tienda de los Mansi. Sin perder tiempo, los adultos y jóvenes se dividieron en grupos y comenzaron la búsqueda. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Los familiares llevaron una foto de Graziella para mostrarla a los transeúntes. Algunos confirmaron haber visto a una persona de aspecto similar durante el día y la tarde, pero nadie sabía a dónde había ido ni qué sucedió después. Era una zona tranquila, donde normalmente reinaba el silencio. Parecía increíble que algo pudiera suceder en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda sin resultados, la familia Mansi acudió a la comisaría de policía más cercana para presentar una denuncia por desaparición. Los guardianes del orden tomaron la situación en serio y los carabinieri se unieron inmediatamente a la búsqueda. Después de un tiempo, un vecino se acercó a uno de los policías de patrulla. Informó que había escuchado ruidos inquietantes provenientes del área boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 oficiales se dirigieron en la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de una plantación.
Aunque no lo relacionaron con la desaparición, decidieron verificar la fuente del humo y llamar a los bomberos si era necesario. Cuando los guardianes del orden se acercaron al lugar del incendio a unos 10 metros, notaron que este no era un fuego común. Los carabinieri descubrieron bajo una capa de hojas secas algo que les causó seria preocupación. El tamaño y los detalles de la ropa indicaban que habían encontrado a la desaparecida Graciela. Al examinar el área boscosa adyacente, se encontraron varias prendas de vestir y un encendedor que probablemente se usó para iniciar el fuego. No se encontraron más evidencias que pudieran ayudar en la búsqueda de los involucrados en el incidente. Las autoridades planeaban evaluar las grabaciones de varias cámaras de vigilancia cerca del castillo. El examen médico confirmó que la persona encontrada era Graciela Mansi. Sin embargo, debido al estado de las evidencias, el experto no pudo dar respuestas completas a las preguntas de los investigadores y los familiares. En el informe se estableció que lo sucedido no fue una casualidad. Al día siguiente, los representantes de la prensa comenzaron prácticamente a asediar a la familia Mansi. Cuando los familiares fueron informados sobre lo sucedido con Graciela, inicialmente no pudieron asimilar la realidad de los hechos. Este incidente inesperado conmocionó tanto a los habitantes que toda la zona estaba en conmoción. Los medios difundían activamente información sobre el inquietante incidente cerca del famoso castillo. El público estaba preocupado por la situación. El flujo de turistas disminuyó significativamente. Los visitantes consideraban estos lugares inseguros y evitaban las atracciones, lo que afectó considerablemente el negocio turístico en Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La teoría principal era que el perpetrador había llevado a Graciela desde el sendero turístico a un lugar solitario. Después intentó eliminar todas las huellas con fuego. Dadas las circunstancias, las autoridades sospechaban que debían buscar a una persona adulta. Los investigadores siguieron varias teorías. Primero, verificaron datos sobre personas que ya habían llamado la atención por acciones similares y podrían estar en la región. Sin embargo, esta teoría se volvió cada vez menos convincente durante la investigación. Los investigadores examinaron diferentes versiones, incluida la posibilidad de que fuera el acto de un viajero que estaba casualmente en la zona. Cuanto más hablaban los guardianes del orden con los testigos y conocidos de la familia Mansi, más frecuentemente surgía el nombre de Pasquale Toro. Trabajaba como guardián de estacionamiento no oficial en la misma calle donde estaba la tienda de los Mansi. Muchos vecinos notaron su extraño comportamiento, especialmente cuando Graciela comenzó a ayudar a su familia en el negocio. Varios testigos notaron la mirada inquietante con la que Pasquale seguía a Graciela. Los amigos del joven confirmaron estas observaciones. Algunos incluso bromeaban sobre el especial interés de Pasquale en Graciela, pero después del incidente estas palabras tomaron un significado completamente diferente. Los familiares de Pasquale rechazaron todas las sospechas. Según sus palabras, creció en una buena familia y nunca había infringido la ley. A pesar de las garantías de sus familiares, Pasquale se convirtió en la figura principal de la investigación. En el primer encuentro con los investigadores, sus sospechas solo se intensificaron. Pascal llevaba una camiseta sucia con manchas oscuras sospechosas, como si hubiera estado cavando en la tierra recientemente. Pascal negó cualquier participación en el incidente. Sin embargo, cuanto más tiempo hablaban los investigadores con el joven, más frecuentemente cambiaban los detalles de su historia. Después de varias horas de conversación en la comisaría, su seguridad comenzó a desvanecerse. Una preocupación especial causó a los investigadores su comentario inapropiado sobre la apariencia de Graciela, dado su corta edad. Se acumulaban muchas inconsistencias en las historias del presunto autor, que indicaban intentos de ocultar algo a la policía. En una versión, Pascal afirmó que había estado casualmente en este bosque durante un paseo. Según sus palabras, había visto llamas y había huido por miedo.
Poco después apareció la policía. Más tarde complementó la historia y mencionó cómo notó a Graciela en el pozo, donde quería buscar agua. Se acercó a ella, y ella no se asustó de él, ya que lo había visto a menudo antes. Hasta ese día siempre había parecido una persona tranquila. Pascal contó que le había hablado de cachorros que supuestamente habían nacido recientemente en el bosque. Cuando el joven finalmente confesó, admitió haber atraído a Graciela al bosque. Insistió en que su objetivo había sido un juego que se salió de control y no lo que se le acusaba originalmente. Los medios informaron activamente sobre todos los detalles del incidente, pero añadieron especulaciones y detalles no verificados. Esto causó confusión, mientras las verdaderas razones del acto permanecían poco claras. Después de muchas declaraciones contradictorias, la historia de Pasquali tomó un nuevo giro. Los representantes de la ley querían escuchar la versión verdadera. En su relato había muchas inconsistencias y mentiras obvias que no coincidían con las pruebas encontradas. Se estableció que el incendio comenzó alrededor de las 22 horas, aunque mi Graciela había desaparecido casi 3 horas antes. La razón del incendio provocado fueron voces. Pasquali escuchó personas cerca del bosque. Asumió que la búsqueda de la desaparecida había comenzado. Especial preocupación causaron las conclusiones del médico de que mi Graciela aún mostraba signos de vida en el momento del inicio del incendio. Los carabinieri continuaron presionando al sospechoso. Era sorprendente que en un incidente tan grave solo tuviera pequeños rasguños en la cara. Surgieron suposiciones de que no había actuado solo. Se decidió realizar otro interrogatorio. Finalmente, Pasquali acordó cooperar con los investigadores y prometió contar toda la verdad que había ocultado anteriormente por miedo. Según Pasquali, los eventos se desarrollaron de manera muy diferente a lo que pensaban los investigadores. Contó que se había metido en esta situación por un grupo de amigos mayores. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pasquali afirmó que originalmente no había planeado nada malo. Había tenido una disputa con estos conocidos, que perdió. Como compensación exigieron que llevara a Graciela al bosque. Cuando escucharon las voces de las personas que buscaban a Graciela, el grupo entró en pánico. Por miedo a las consecuencias, decidieron eliminar los rastros del incidente. Como no encontraron otros medios, usaron un encendedor. Después de varios intentos, lograron borrar las huellas con ayuda de hojas y fuego. Todos los participantes del incidente eran jóvenes. Era notable que provenían de familias acomodadas, lo que hacía su acción particularmente incomprensible para la sociedad. Los conocidos describían a este grupo como jóvenes tranquilos y razonables. Nunca se había observado en ellos una tendencia a infringir la ley. Solo uno de ellos había cometido un pequeño robo una vez. Por lo tanto, la noticia de su participación en un incidente tan grave parecía increíble. Después de que Pasquale hablara de sus amigos, la policía los arrestó rápidamente. Esta noticia sacudió a toda Italia. Todos los medios informaron sobre ello. Desde su arresto, los sospechosos negaban cualquier conexión con el incidente y se preguntaban por qué habían atraído la atención de las autoridades. Sin embargo, los investigadores continuaron su trabajo persistentemente y trataron de aclarar todos los detalles de aquella noche en el bosque. A diferencia de Pasquale, estos jóvenes tenían ropa limpia sin rastros ni daños. Los registros de sus casas no revelaron nada sospechoso. Continuaban afirmando que Pasquale Tartora realmente tenía sentimientos extraños por Graciela, pero que ellos mismos no tenían nada que ver con lo sucedido. A pesar de largos interrogatorios, ninguno de los sospechosos confesó su culpabilidad. Finalmente, fueron liberados provisionalmente. Los jóvenes fueron a casa, pero permanecieron bajo la observación de las autoridades.
Es notable que estos 4 participaron en la ceremonia de despedida de Graciela, que tuvo lugar antes de la confesión de Pasquale. Los testigos notaron sus lágrimas sinceras, como si realmente sintieran la pérdida. Durante los interrogatorios, los jóvenes explicaron sus emociones diciendo que conocían a Graciela. Aunque rara vez hablaban entre sí, la veían a menudo en la tienda familiar de los Mansi. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad e incluso a forasteros, por lo que los 4 jóvenes llorando pasaron desapercibidos entre la multitud. Cuando fueron citados nuevamente para interrogatorio, los investigadores hablaron con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una prueba de su inocencia. Según sus declaraciones, estaban en el club de juegos municipal alrededor de las 19 horas aquella noche. Michele y Dominic se negaron a hablar con los investigadores y exigieron asistencia legal, lo que solo aumentó el interés de la policía en ellos. En este momento, los investigadores solo podían verificar las declaraciones de Vincenzo y Giuseppe. El club de computación confirmó que los amigos efectivamente estuvieron allí, pero dejaron el local después de aproximadamente 1 hora. Para el resto del tiempo, no se encontró confirmación confiable de su paradero. Inesperadamente, Michel y Dominique decidieron contar la verdad. Confirmaron en gran medida la historia de Pasquale Tortora. Según su relato, los amigos los habían llamado al bosque por la noche, como lo expresaron, para jugar con el fuego. Cuando llegaron al lugar, descubrieron que todo el grupo ya estaba reunido. Pasquale asumió el papel de señuelo y eligió a Grisela, por quien, según los conocidos, tenía un extraño interés. Los otros se escondieron detrás de árboles y esperaron la aparición de su objetivo. Pasquale confirmó que se encontró con Grichela en el pozo, donde estaba sacando agua. Le ofreció ver cachorros recién nacidos en el bosque cercano. La confiada Grisela, que tenía un amor especial por los animales, aceptó alegremente, sin sospechar la perfidia inminente. Confiaba en el joven conocido y no podía imaginar tal traición. La parte boscosa no estaba lejos de su punto de encuentro, aproximadamente 15 a 20 minutos caminando. En este momento el abuelo probablemente ya había comenzado a buscar a su nieta. Cuando llegaron al punto previsto, los otros participantes salieron repentinamente de sus escondites. Grisela cayó en una trampa y lo reconoció demasiado tarde. Los jóvenes, ya alcoholizados, continuaron bebiendo. Según las declaraciones de los detenidos, no tenían intenciones planificadas de antemano. Solo querían jugar con la indefensa Grisela y asustarla. Grisela estaba bajo tal shock que apenas entendía lo que estaba sucediendo. Los jóvenes afirmaban que originalmente no habían planeado más acciones, pero cuando ella dejó de mostrar signos de vida, esto les hizo reconocer la gravedad de la situación. En ese momento escucharon voces y entraron en pánico, pensando que la estaban buscando. Posiblemente decidieron, bajo la influencia del alcohol, cubrir los rastros de sus acciones con fuego. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por los resultados de la investigación. Los expertos no pudieron encontrar pruebas concluyentes de ciertas acciones. Grisela todavía llevaba parte de su ropa. Aunque se encontraron algunas lesiones, su causa podría haber sido diferente. Por otro lado, el estado de Grisela encontrada era tal que las conclusiones definitivas eran imposibles. Los carabinieri sospechaban que parte de las pruebas podría haber sido destruida, como pretendían los jóvenes. La historia del juego hizo dudar a los investigadores. Las autoridades policiales buscaban formas de confirmar las verdaderas circunstancias del incidente basándose en las pruebas disponibles. Mientras tanto, los detenidos seguían afirmando que todo había sido una coincidencia. Se decidió determinar el grado de responsabilidad de cada participante ante el tribunal. 2 del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron su participación.
Según sus declaraciones, simplemente habían venido al bosque por invitación de Pasquale, sin conocer sus intenciones, y estaban conmocionados por lo sucedido. Afirmaron haber abandonado rápidamente el lugar del crimen porque no querían ser testigos. Sin embargo, estos jóvenes tampoco anticiparon las consecuencias de la peligrosa situación. No se atrevieron a informar a las autoridades por miedo a la venganza de los otros participantes, así como a posibles consecuencias legales en caso de ser acusados de complicidad. A pesar de las contradicciones en los testimonios, Pasquale Tartora recibió una sentencia relativamente leve al final del juicio: 30 años de prisión. Dos factores principales contribuyeron a esto. Primero, su disposición a cooperar con la investigación de todo el grupo, pues siendo el primero en contactar con las fuerzas del orden. Segundo, todos los peritajes realizados indicaron que no fue el iniciador principal del incidente. Aunque estuvo involucrado en el incidente, los investigadores estaban convencidos de que las acciones principales fueron realizadas por los otros 4. Les esperaba una pena más severa. El tribunal los declaró culpables de la desaparición de Graciela y los condenó a la pena máxima, cadena perpetua en aislamiento. Esto significaba que pasarían todo su tiempo restante tras las rejas, sin contacto con otros reclusos. Cuando se leyó el veredicto, la madre de Graciela perdió el conocimiento. Su esposo intentó hacerla volver en sí. Estalló una disputa entre las familias de los acusados. Los familiares de Graciela consideraban justa la sentencia, excepto la decisión sobre Pasquale. En su opinión, recibió una pena demasiado leve por haber atraído a su hija al bosque. La dura sentencia indignó más a Vincenzo y Giuseppe. Continuaron proclamando su inocencia. Su persistencia incluso ganó simpatizantes que creían en su versión. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años pasaron. Vincenzo Caratello, que había cumplido 27 años, tomó una decisión irrevocable en prisión. El 19 de junio de 2013, el abogado Michele presentó una solicitud de revisión del caso, alegando violaciones procesales. No estaba de acuerdo con la decisión tomada, pero el tribunal rechazó su solicitud. La madre de Pasquale se dirigió públicamente a la familia Mansi. Pidió perdón por el acto de su hijo y expresó su convicción de que debía cumplir su justa condena. Pero la madre de Graciela rechazó esta disculpa. Respondió bruscamente que Pasquale debería experimentar todo lo que su hija tuvo que pasar. Según sus palabras, nada habría pasado si él no hubiera atraído a Graciela al bosque. Por eso los padres le culpaban principalmente a él. El nombre de Graciela Mansi sigue siendo inolvidable en Italia hasta hoy. En el castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y su historia. Los locales y turistas a menudo dejan allí flores y juguetes. Este lugar es visitado especialmente por los familiares de Graciela. Después de 24 años, Pasquale Tortoro fue liberado de prisión. Debido a su buena conducta, su sentencia fue reducida en 6 años. Hoy es un hombre de 44 años que ha decidido comenzar una nueva vida. Es difícil decir si logrará este objetivo. De todos los participantes, solo él recibió el derecho a un procedimiento abreviado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todo el grupo rompió el contacto. Incluso cuando Pasquale salió, las relaciones no mejoraron. Pasquale dice que piensa cada día en lo sucedido y en el dolor que causó a Graciela y sus familiares. Afirma que si pudiera volver al pasado, actuaría de manera diferente. La madre de Graciela se pronunció sobre la liberación anticipada de Pasquale. En su opinión, con su liberación desapareció el sentimiento de justicia. Está convencida de que tales personas no cambian y representan un peligro para la sociedad, por lo que no deberían recibir una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe no entendían por qué Pasquale los trataba así e insistía en su inocencia. Antes de que Vincenzo decidiera dar un paso desesperado, dejó un mensaje.
En él seguía insistiendo en su inocencia y se indignaba por la injusticia de su situación. Esperaba que en el futuro alguien compasivo confirmaría sus palabras, mientras él mismo se negaba a seguir luchando por su libertad. Giuseppe, Dominic y Michele siguen en prisión preventiva. Giuseppe mantiene su afirmación de inocencia y dedica su tiempo al estudio de la Biblia. Ha aceptado la sentencia impuesta y no presenta apelación. Cree sinceramente que será liberado tan pronto como salga a la luz la verdad sobre su no participación en el incidente. Su defensor y sus familiares comparten esta creencia, así como en la inocencia del fallecido Vincenzo. Todos ellos siguen señalando a Pasquale como el principal responsable de lo sucedido. Según sus declaraciones, fue él quien atrajo a la víctima a la espesura del bosque y cometió el terrible acto. Esta versión se ve respaldada por el hecho de que solo Pasquale tenía marcas de lucha y rasguños, y se encontraron suciedad y rastros del incidente en su ropa. Los otros participantes no mostraban tales marcas. Sin embargo, Pasquale recibió la pena más leve y ya está en libertad. La historia de la que hablaremos muestra cómo la sincera preocupación por un extraño puede tener consecuencias inesperadas. Nadie podía imaginar que su amabilidad hacia un transeúnte casual conduciría a la desaparición de una estudiante. La historia de Stephanie Rückberg, de 15 años, ocurrió en el verano de 2002 en la soleada isla de Mallorca. Creció en la ciudad alemana de Lüdenscheid junto con su hermano mayor. Después del divorcio, su madre Silvia decidió comenzar un nuevo capítulo en su vida y organizó una mudanza veraniega a las Baleares. Eligió la zona de El Arenal en Mallorca, esperando que el clima cálido y el aire marino ayudarían a todos a distraerse de los cambios recientes. En ese momento, había aparecido un nuevo compañero en la vida de Silvia, Peter, quien aceptó venir junto con su hijo. Silvia viajó primero a la isla, dejando a los jóvenes al cuidado de los abuelos en Alemania. Tenía que preparar todo para una vida familiar cómoda antes del final del año escolar. La mujer enérgica se adaptó rápidamente al nuevo lugar e incluso encontró trabajo como gerente en un prestigioso hotel de 5 estrellas. Stephanie y su hermano esperaban ansiosamente las vacaciones y hacían sus maletas. El primer día de las vacaciones de verano estaban en Mallorca, donde Silvia quería pasar todo el verano hasta septiembre. La familia se mudó a un apartamento de 2 pisos. Para Stephanie esta mudanza abrió un nuevo mundo de posibilidades. Especialmente la vida nocturna de la isla la atraía, lo cual era completamente natural para una persona de su edad. Rápidamente se conectó con la escena juvenil local, pasando tiempo en bares y clubes con nuevos amigos y a veces no volvía a casa durante varios días. Este comportamiento de la hija causaba gran preocupación a Silvia. Cada regreso tardío de Stephanie terminaba en conversaciones tensas. Peter reaccionaba particularmente fuerte, teniendo que calmar constantemente a la preocupada Silvia en lugar de relajarse. Intentaba encaminar a la joven por el buen camino y se esforzaba por crear una atmósfera agradable para todos. Stephanie se encontraba en una situación difícil, dividida entre el deseo de obedecer a su madre y el anhelo de disfrutar de la despreocupada vida isleña con personas de su edad. La familia empezó a preocuparse. Stephanie entendía que su comportamiento inquietaba a sus familiares, pero no podía controlarse. Aunque siempre había tenido una inclinación por la aventura, los argumentos maternos de Silvia resonaron en ella. Sin embargo, esto empañó temporalmente su relación. Durante varios días, Stephanie estuvo enfadada con sus familiares, pero en el fondo entendía. Solo se preocupaban por su bienestar. Sus intereses realmente daban motivos de preocupación. Después de unos días, las emociones se calmaron y el ambiente familiar comenzó a calentarse. Naturalmente, la estudiante quería seguir reuniéndose con sus amigas. Silvia intuía el alcance del entusiasmo por las fiestas de su hija. Pero Stephanie tenía una razón válida.
Las vacaciones estaban llegando a su fin. Pronto regresaría a Alemania y se sumergiría de nuevo en sus estudios. Después de la escuela, soñaba con convertirse en veterinaria. Por eso pidió pasar más tiempo con amigos ahora, prometiendo a cambio ser más razonable y regresar a la hora establecida, cumpliendo con las reglas maternas. Después de varias conversaciones, la mujer quedó convencida por los argumentos de su hija. El 31 de julio de 2002, Stephanie volvió a pedir reunirse con amigos. La mención de los próximos estudios convenció rápidamente a la madre. Además, la joven se había comportado bastante responsablemente en los últimos días. Finalmente se le permitió ir de fiesta, con la promesa de regresar antes de medianoche. Los familiares no la esperaron y se fueron a dormir, esperando que después de los recientes desacuerdos, mantendría su palabra como lo había estado haciendo últimamente. A primera hora de la mañana, Silvia, al salir del dormitorio, notó el bolso de Stephanie en el suelo del pasillo. Asumió que su hija había regresado tarde y, de buen humor, simplemente había tirado sus cosas y se había ido a dormir. Silvia fue a la habitación de su hija para llevarle el bolso y ver cómo estaba. Sin embargo, encontró una cama vacía. Resultó que Peter se había despertado antes que su madre, pero él tampoco había visto a su hermana. Silvia despertó a su hijo, quien tampoco sabía dónde estaba Stephanie. La familia se inquietó, aunque la situación no era inusual. Antes de los recientes desacuerdos con su madre sobre fiestas y retrasos, Stephanie a menudo se quedaba con amigos. Después de una fiesta, podía no aparecer por casa durante algunos días. La madre sospechaba que su hija había vuelto a sus viejos hábitos y se preparó para una seria conversación cuando regresara. Silvia no se preocupó demasiado, ya que conocía el carácter de Stephanie. Pero con cada día de ausencia de su hija, la preocupación crecía. Después de una semana de búsqueda independiente, la mujer acudió a la policía. Durante este tiempo, había llamado a todos los amigos conocidos de su hija, visitado personalmente a algunos y hablado con los jóvenes y sus padres. Pero nadie podía decir dónde estaba Stephanie. Nadie la había visto en mucho tiempo. A principios de agosto, Silvia informó a la policía local sobre la desaparición de su hija, quien no había aparecido por casa desde hacía una semana. Dado el tiempo transcurrido, los investigadores comenzaron inmediatamente la búsqueda. Los investigadores comenzaron hablando con el círculo más cercano de Stephanie. Entrevistaron a todos, desde amigos y familiares hasta los empleados de los clubes y bares donde solía pasar tiempo con su grupo. Incluso turistas y camareros fueron interrogados. Pero no había información sobre el paradero de la joven. Un obstáculo serio fue que ya había pasado una semana. Mucho había sucedido en la vida de los entrevistados durante este tiempo. Las fiestas se alternaban cada noche, y los detalles podían haberse desvanecido de la memoria. Para refrescar los recuerdos de los lugareños y obtener nuevas pistas, los oficiales de policía junto con los familiares de Stephanie pegaron volantes con su foto por la ciudad. Hubo algunas pistas, pero no condujeron a ningún resultado. Las autoridades españolas establecieron su primera versión, que les pareció lógica. Se sospechaba que Stephanie, de buen humor después de la fiesta, fue a la playa y se quedó dormida allí. Dado el tiempo transcurrido y la ausencia de cualquier rastro, las esperanzas de encontrar a la joven con vida se desvanecían. Durante todo este tiempo, no había intentado contactar a su familia, no había usado tarjetas bancarias ni teléfono, ni siquiera redes sociales. La versión del secuestro fue descartada. Nadie se había puesto en contacto con la familia por un rescate. La policía marítima y la aviación se unieron a la búsqueda. Helicópteros examinaron la costa y las aguas. Los familiares no perdían la esperanza de volver a ver a Stephanie. Surgió la idea de que estaba pasando tiempo con nuevos conocidos, aunque todos entendían,
las posibilidades de un desenlace tan feliz eran mínimas. La situación permaneció sin cambios hasta que la madre de la joven comenzó su propia investigación. Las opciones de dirección eran pocas, y la mujer decidió examinar minuciosamente la habitación de su hija. La policía ya había registrado la habitación en busca de pistas, pero sin éxito. Silvia pensaba que conocía a su hija mejor que nadie, y tenía razón. En los diarios encontró una entrada sobre un encuentro con un joven llamado Marcus. El joven era de Düsseldorf, y como Stephanie, pasaba el verano en Mallorca. Resultó que se habían conocido en una fiesta en la playa de Palma. Esta información fue confirmada por varias amigas de la desaparecida. Durante el registro adicional de la habitación de su hija de 15 años, Silvia encontró una cámara con películas sin usar. Contenía fotos tomadas poco antes de la desaparición. La mujer decidió revelarlas. Durante este tiempo, los investigadores continuaron su búsqueda activa. Lograron encontrar a 2 hermanas que estuvieron con Stephanie aquella noche. Las jóvenes contaron que pasaron toda la noche yendo de bar en bar. Las 3 habían estado pasando tiempo en Mallorca desde el inicio de la temporada de verano. Las amigas pasaban los días de verano juntas. Tomaban el sol en la playa y por las noches iban a discotecas y cafés locales. Aquella noche memorable también estuvieron las 3 en la playa. Después fueron al bar El Arenal, donde trabajaba el padre de las hermanas. Los investigadores finalmente recibieron información importante para la investigación. Según la cronología reconstruida, las jóvenes llegaron al club alrededor de las 9 de la noche. Desde los primeros minutos, la atención de Stephanie se centró en el joven DJ. Stephanie mostró un evidente interés por el músico y en algún momento abandonó la fiesta con él, pero pronto regresó con sus amigas. Hacia la medianoche, las hermanas se dirigieron a casa, pero Stephanie decidió quedarse hasta el final del evento. Quería seguir escuchando la música del DJ. Las fotos de la cámara de Stephanie, que Silvia entregó a las autoridades, se convirtieron en pruebas importantes. En una de las fotos, la joven aparecía junto a un hombre joven. Los empleados del club ayudaron a establecer su identidad. Esta persona era Marcus, el DJ de 19 años, quien, como resultó, conocía bien a Stephanie. Los investigadores se dirigieron a su casa para una conversación. Marcus recibió a los policías con notable inquietud y los invitó a su apartamento de mala gana. Durante la conversación, admitió que efectivamente había pasado la noche con Stephanie. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando terminó su turno en la mesa de mezclas, salieron juntos del club. Inicialmente, el músico afirmó que la joven se había quedado en su casa aproximadamente 1 hora y luego se había ido, pero sus palabras generaron dudas. En el apartamento se encontraron el bolso y la ropa de Stephanie, que coincidía con su atuendo en el club. Llamaron especialmente la atención unas extrañas manchas color burdeos en el vestido. Marcus se convirtió inmediatamente en la figura principal del caso, pero siguió insistiendo en su versión. Según su explicación, Stephanie había manchado accidentalmente su vestido con una bebida alcohólica roja y se había cambiado a la ropa de una amiga. Esta historia sonaba poco creíble, pero se necesitaban pruebas más contundentes para una acusación. La ropa fue enviada para su análisis. El paradero de Stephanie seguía siendo un misterio, y los investigadores continuaron su trabajo, manteniendo una vigilancia especial sobre el DJ. 1 mes y medio después de la desaparición, el 20 de septiembre de 2002, la policía recibió un importante aviso de un residente local. Informó sobre un hallazgo sospechoso en el territorio de una granja abandonada en la zona de El Arenal. Los investigadores que llegaron examinaron el edificio vacío, donde recientemente se habían notado actividades extrañas. En el interior, los agentes de la ley hicieron un triste descubrimiento. En el lugar se encontraba una persona en pijama, ropa interior y calcetines.
El estado no permitía una identificación visual. Se sospechó una conexión con el caso de la desaparición de Stephanie. Para confirmarlo, se realizó un análisis de ADN comparando los resultados con muestras de la madre de Stephanie. La pericia confirmó. Era Stephanie de Alemania. Los investigadores tuvieron que esclarecer las verdaderas circunstancias del incidente. La versión sobre la participación del DJ no se confirmó. Aunque se encontraron algunos objetos en su apartamento, no había señales de ningún incidente. La mancha en la ropa resultó ser solo una bebida alcohólica. La historia de Marcus sobre el cambio de ropa fue confirmada por las declaraciones de las amigas. Él decía la verdad, pero esto solo hizo más complicada la búsqueda de respuestas. Para entonces, la familia de Stephanie ya había regresado a Alemania. El hermano reanudó sus estudios. Silvia comenzó a trabajar. Los oficiales decidieron examinar más de cerca el entorno inmediato de Stephanie. Había razones para creer que ella sí había llegado a casa aquella noche. Después de todo, su cámara y su bolso aparecieron allí. Peter, la pareja de la madre que vivía con la familia de Stephanie, llamó especialmente la atención. Se sabía que el comportamiento de Stephanie inquietaba al hombre. El estilo de vida libre de Stephanie preocupaba a su madre, por lo que él expresaba frecuentemente su descontento cuando ella se quedaba hasta tarde o iba a fiestas sin avisar. Peter fue citado a la comisaría alemana para una conversación. Desde los primeros minutos, negó cualquier participación en la desaparición de Stephanie. Sin embargo, fue precisamente la conversación con él la que ayudó a avanzar en la investigación. Después de un tiempo, el hombre compartió información importante. Resultó que durante sus vacaciones en Mallorca, la familia tenía un vecino en el apartamento, Thorsten, un alemán de 40 años. La madre lo había conocido poco antes de la llegada de los niños. Ella accedió a alojarlo extraoficialmente en el apartamento para reducir los costos del alquiler. Por eso inicialmente lo mantuvieron en secreto. Violaba las condiciones de alquiler de la propiedad. Peter temía problemas legales, pero enfatizó que el inquilino daba la impresión de ser una persona decente y equilibrada, de quien no se esperaban inconvenientes. Los investigadores españoles se interesaron por el nuevo involucrado. En ese momento, vivía en la ciudad alemana de Wuppertal y su pasado daba motivos de seria preocupación. Tenía antecedentes por delitos menores y delitos de naturaleza personal. Pero lo más inquietante era que, poco antes de conocer a la familia, se había escapado de una institución penitenciaria y estaba siendo buscado. Los oficiales lo consideraban extremadamente impredecible. Las autoridades policiales de España y Alemania unieron sus fuerzas después de que Thorsten abandonara Mallorca. Como se sospechaba, no fue encontrado en su residencia en Alemania. La búsqueda comenzó con el interrogatorio a residentes y vecinos. Pronto, un mecánico de 50 años se presentó a la policía. Informó que Thorsten le había traído una furgoneta Volkswagen blanca en febrero de 2003. El cliente solicitó una modificación inusual, la instalación de señales luminosas adicionales sobre la cabina del conductor, una llamativa pintura de carrocería y un tintado especialmente denso de las ventanas que hacía el interior completamente opaco desde fuera. En el interior, Thorsten pidió desmontar los asientos y crear un espacioso lugar para dormir. El mecánico notó algunos detalles. Primero, encontró documentos que mostraban que la furgoneta era alquilada. Parecía extraño invertir considerables recursos en la modificación de un vehículo alquilado. Segundo, había en el interior una bolsa sospechosa con varios objetos de dudoso propósito. Sin embargo, en ese momento el maestro no le dio especial importancia y ejecutó el encargo. No volvió a encontrarse con Thorsten hasta que vio su foto en las noticias. Entonces el mecánico reconoció el siniestro significado de aquel encargo.
Las modificaciones del vehículo y el contenido de la bolsa apuntaban a inquietantes intenciones del cliente. La furgoneta alquilada fue encontrada en la ciudad vecina. Los investigadores localizaron a Thorsten y lo arrestaron. Durante el arresto, negó su participación en los incidentes, respondiendo evasivamente a las preguntas sobre el contenido de la bolsa, el vehículo y su estancia en el apartamento de Mallorca. En el vehículo modificado encontraron la misma bolsa con objetos sospechosos. Thorsten no pudo explicar coherentemente su propósito. Allí encontraron los objetos descritos por el mecánico, varios dispositivos de restricción, preparados médicos, objetos personales y materiales fotográficos relacionados con varias mujeres jóvenes. En el vehículo también se encontraron preparados químicos con etiquetas españolas y un simulacro de equipamiento que probablemente se usaba para intimidación. Durante la investigación salió a la luz un detalle importante. Poco antes de la desaparición de Stephanie, Thorsten había comprado cloroformo en una farmacia. El farmacéutico identificó al comprador con certeza. Paralelamente, la policía descubrió que la furgoneta relacionada con el incidente había sido reportada como robada. Esto reforzó las sospechas contra Thorsten. Tras completar todos los exámenes necesarios, se descubrió que se habían encontrado rastros de cloroformo en el organismo de Stephanie. La fiscalía consideró esto como evidencia crucial que conectaba directamente a Thorsten con el incidente. Los investigadores sospechaban que había utilizado un señuelo para hacer que la joven saliera de la casa. Después, presumiblemente usó cloroformo, un potente sedante que los malhechores suelen utilizar para sedar. Esta sustancia permanece en el organismo durante algún tiempo después de ser inhalada. Según el informe pericial, Stephanie perdió el conocimiento debido a una sobredosis de cloroformo. Durante el registro del vehículo, además de una bolsa con objetos sospechosos, se encontró otro bolso con documentos y efectos personales. Los investigadores encontraron a la propietaria, una joven de 18 años que afortunadamente se salvó de un destino terrible. Ella relató un encuentro casual con Thorsten en el estacionamiento. Simplemente había saludado al extraño y siguió caminando, pero luego se despertó en una furgoneta desconocida. Según su testimonio, también fue expuesta al cloroformo, pero la dosis no resultó crítica. La joven informó que no había sufrido lesiones graves. Tuvo la suerte de escapar justo después de despertar cuando Thorsten no estaba en el vehículo. Escapó por la puerta trasera desbloqueada del vehículo y desapareció. Como resultado de estos testimonios, se presentaron cargos adicionales contra Thorsten. Permaneció en prisión preventiva en espera del juicio. Los investigadores descubrieron el paradero de Stephanie desaparecida en una granja abandonada. Los médicos forenses y técnicos criminales examinaron la escena del crimen y encontraron algo inesperado. Alguien había estado aquí más de un mes después de la desaparición de la joven. Perros especialmente entrenados lo confirmaron. Era Thorsten. A pesar de las pruebas concluyentes, el sospechoso negó su participación. Para obtener una confesión, uno de los investigadores llevó a cabo una operación ingeniosa. Fue infiltrado en la celda de Thorsten disfrazado de recluso. Rápidamente se ganó la confianza del sospechoso. El plan funcionó. Thorsten se volvió comunicativo y todo quedó grabado. Admitió su conexión con la desaparición de Stephanie, pero insistió en que fue una coincidencia de circunstancias. Según su relato, todo sucedió después de que la joven regresara de una fiesta. Había estado observando a la vecina durante mucho tiempo y esperando el momento oportuno. En su opinión, esa noche se presentó una oportunidad adecuada. Stephanie estaba de buen humor después de la fiesta y sus familiares ya dormían. Aprovechando la situación, decidió actuar. Pero cuando Thorsten comenzó a prestarle atención, ella lo rechazó. Se produjo un conflicto. Omitiendo los detalles, afirmó que Stephanie se volvió agresiva primero.
Supuestamente, solo la empujó sin calcular su fuerza. Según la versión de Thorsten, ella perdió el conocimiento después de la caída. Curiosamente, no mencionó el cloroformo encontrado en su organismo. Por miedo a las consecuencias, llevó a Stephanie a la granja abandonada. Permaneció allí durante varias semanas, temeroso de ser descubierto, hasta que decidió huir a Alemania. Su historia despertó dudas. Los médicos no encontraron ninguna de las lesiones que él mencionó. Sorprendentemente, los familiares de Stephanie no sospecharon de inmediato cuando el vecino desapareció al mismo tiempo que la joven. En agosto de 2006, 4 años después del incidente, la fiscalía presentó cargos formales contra Thorsten. Se enfrentaba a hasta 10 años de prisión, y la fiscalía insistía en la pena máxima. La defensa impugnó la legalidad de la confesión obtenida y alegó que se había conseguido mediante manipulación. Además, el abogado presentó una versión inesperada, afirmando que los rastros de cloroformo en el organismo de Stephanie habían aparecido accidentalmente después del incidente. A pesar de la evidente improbabilidad de esta teoría, los investigadores tuvieron que examinarla a fondo. Investigaciones posteriores permitieron descartar completamente la versión del accidente. Los expertos forenses determinaron que la concentración de cloroformo era significativamente más alta de lo que sería posible por contacto accidental. En su opinión, el perpetrador había usado deliberadamente la sustancia para impedir que Stephanie contactara con la policía. La acusación insistió en que la confesión de Thorsten se obtuvo legalmente y constituía una base suficiente para presentar cargos. La evaluación psiquiátrica reveló que el acusado tenía un trastorno de personalidad antisocial y rasgos narcisistas fuertemente pronunciados. La defensa pidió clemencia, citando la difícil infancia del acusado. Sus padres se separaron prácticamente inmediatamente después de su nacimiento. Los años de infancia transcurrieron en un entorno desfavorable, donde se alternaban padrastros agresivos. Finalmente, incluso su madre lo abandonó. Siguió una serie de familias de acogida, mudanzas constantes y cambios de escuela, todo lo cual le impidió establecer relaciones sólidas con nadie. Thorsten no tenía personas cercanas ni amigos. La madre biológica aparecía solo episódicamente en su vida para desaparecer una y otra vez. El abogado argumentó que tal infancia había afectado fuertemente la psique de Thorsten desde temprana edad. Nunca había experimentado lo que significaba el cuidado sincero y el amor parental, lo que finalmente llevó al desarrollo de una personalidad antisocial. En nuevas comunidades, siempre permaneció como un marginado. En la escuela había problemas constantes con sus compañeros. A menudo era objeto de burlas, lo que inevitablemente llevaba a conflictos. Después de las primeras audiencias, el tribunal fijó una pena de 11 años de prisión para Thorsten, de 44 años, la pena máxima posible. Sin embargo, la defensa no estuvo de acuerdo con la sentencia, y el abogado logró obtener una revisión del caso. Durante el nuevo juicio, el juez excluyó de las pruebas la confesión obtenida ilegalmente del acusado. No obstante, la sentencia final resultó incluso más severa: 11 años de privación de libertad. El jurado lo declaró culpable de acciones premeditadas que llevaron a consecuencias trágicas para la joven. Se impuso un año adicional por el intento de destrucción de pruebas. La fiscalía presentó pruebas convincentes de que el perpetrador acechó a la joven en su propio apartamento. Ella llegó a casa e incluso logró ponerse su pijama mientras se preparaba para ir a la cama. Los acontecimientos subsiguientes llevaron a consecuencias irreversibles. Después, el perpetrador llevó a la joven a una granja cercana, donde permaneció cerca de ella durante más de un mes, por miedo a ser descubierto. Durante todo este tiempo, participó activamente en las medidas de búsqueda, uniéndose prácticamente a todos los grupos de búsqueda y apoyando a la familia de la desaparecida.
Evidentemente así intentaba desviar las sospechas de sí mismo. Hasta su arresto, los familiares de la joven ni siquiera sospechaban que habían acogido a una persona que había escapado de la prisión en otro país. En el pasado, había sido acusado de una serie de apropiaciones indebidas y de un incidente con otra joven en el que se utilizó cloroformo. En prisión, Thorsten mostró un comportamiento ejemplar, incluso ayudando al capellán de la prisión. Por el incidente anterior, recibió una sentencia suspendida. Después de cumplir los 11 años de prisión, fue liberado. La familia de Stephanie abogó por una pena más severa y quedó decepcionada por la clemencia de la sentencia. Esta opinión también fue compartida por los policías españoles y alemanes que participaron en la investigación conjunta. Consideraban a Thorsten una persona extremadamente peligrosa, y el incidente con Stephanie y los casos con otras jóvenes eran, en su opinión, solo cuestión de tiempo. Según la información disponible, Thorsten vive actualmente en Alemania, pero su ubicación exacta y nombre son desconocidos y sus fotos están bajo llave. Hasta ahora no se ha informado de su participación en ningún incidente. Es conocido que ciertos medicamentos, debido a sus efectos particulares sobre el cuerpo humano, solo están disponibles con receta médica. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podría el protagonista de esta historia haber cometido tantos actos irreflexivos bajo su influencia? ¿O es solo una explicación conveniente para lo sucedido? En la madrugada del 27 de agosto de 2015, las cámaras de vigilancia grabaron una escena inusual frente a una de las casas en el exclusivo barrio de Mura Bella en St. Augustine, Florida. Un grupo de personas discutía acaloradamente hasta que de repente se dispersaron en diferentes direcciones. Algunas horas antes, Amanda Colley, madre de 2 hijos, había regresado a casa en su SUV blanco. Después de separarse de su esposo hace aproximadamente medio año, había comenzado a salir con un nuevo hombre. Esa noche la había pasado en su casa. Cuando Amanda regresó a casa después de visitar a sus hijos en casa de unos familiares, descubrió un completo desorden. Alguien había estado en la casa durante su ausencia. Había un verdadero caos por todas partes. El contenido de armarios y cajones estaba esparcido por el suelo. Los botes de basura estaban volcados. Muchos objetos estaban rotos o dañados. Fragmentos de vidrio cubrían el suelo. Amanda estaba asustada, pero tenía una idea de las razones de lo sucedido. En su teléfono se habían acumulado muchas llamadas perdidas y mensajes sin leer que había ignorado anteriormente. Ahora tenía que actuar. A las 5:30 de la mañana, contactó a su nuevo novio y a las autoridades policiales, confundida por los rastros del invitado no deseado en su casa. Su conocido, Lamar Duberly, se puso inmediatamente en camino con su pick-up. Aproximadamente una hora después, un coche patrulla se dirigía en la misma dirección. El oficial que llegaba debía evaluar la gravedad de la situación. La oficina del sheriff envió a un oficial para una intervención rutinaria. No era un caso urgente. Se trataba de hablar con Amanda y documentar los daños materiales. Ella no planeaba presentar cargos contra su exmarido por el momento y prefería consultar primero con su abogado familiar. Después de la inspección, el oficial se marchó ya que no había quejas oficiales. Esto fue alrededor de las 9 de la mañana. Poco después, comenzaron a llegar amigos a casa de Amanda para apoyarla en esta difícil situación. La primera en aparecer fue Lindy Dobbins, su amiga más cercana. La madre de 3 hijos de 39 años se había tomado específicamente un día libre del trabajo para estar con ella. Lindy siempre estaba dispuesta a ayudar, sin pensar en sus propias inconveniencias. Un poco más tarde se unió su amiga común, Rachel Hendricks. Ya había llevado a sus hijos a la escuela y decidió, al no tener otros planes para la mañana, unirse a las amigas para dar apoyo moral a Amanda. En la casa se reunieron 3 amigas y Lomar para discutir lo sucedido y pensar en los siguientes pasos.
Examinaron las consecuencias del incidente. Amanda no podía contener las lágrimas, conmocionada por la situación. Dudaba en su decisión y consideraba necesario consultar primero con un abogado antes de ir a la policía por su ex marido. Estaba convencida de su participación. Cuando el ex marido volvió a llamar, Amanda decidió contestar. Su conversación duró 14 minutos. Todo el grupo estaba en la sala de estar cuando de repente se escucharon fuertes detonaciones y el vidrio se hizo añicos. Minutos después, un policía detuvo a Omar en la calle, quien huía en pánico de la casa de su conocida. Según sus declaraciones, cuando comenzaron los ruidos inquietantes, pasó por la sala de estar hacia el lavadero y escapó por la puerta entreabierta del garaje. Informó a los oficiales sobre el incidente repentino en la casa de Amanda y supuso que los disparos venían desde fuera del edificio. Omar no notó si los disparos habían alcanzado a alguno de los presentes, aunque no podía dar detalles precisos a la policía. Estaba seguro de que el atacante le había disparado deliberadamente a él, por lo que asumió que las mujeres debían haber quedado ilesas. Algunos minutos después de la partida de Omar, las mujeres también intentaron buscar refugio. Rachel corrió por la sala de estar y escapó por la puerta de entrada dañada. Cuando notó la casa sin llave de los vecinos Dickens, corrió dentro y se escondió en un armario, desde donde llamó al número de emergencia 911. En la conversación con el operador, Rachel informó que había podido esconderse, pero había sufrido una herida en el brazo. Advirtió sobre el incidente en la casa de su amiga y sabía quién podría ser responsable. Consciente de la peligrosa situación, se había puesto a salvo inmediatamente después de la advertencia de Omar. Para su horror, continuaba escuchando disparos durante la conversación con los servicios de emergencia. Rachel estaba preocupada por sus amigas que habían quedado en la casa de Amanda y suplicaba a la policía que se apresurara. En los minutos siguientes, llegaron 2 llamadas de emergencia más a la comisaría. 2 llamadas llegaron a los servicios de emergencia. Una de Amanda, la otra de su amiga Lindy. Las mujeres no pudieron explicar nada a los operadores. Las fuerzas del orden se dirigieron inmediatamente al lugar, donde encontraron una situación inquietante. Amanda Coley sufrió heridas graves y trató de protegerse, pero sin éxito. Lindy fue encontrada al final del pasillo cerca del baño. Aparentemente intentó buscar refugio, pero no lo logró. El atacante la alcanzó. A pesar de tener pocas heridas, la ayuda llegó demasiado tarde. Rachel, que quedó como testigo, informó que había notado un movimiento en el patio trasero poco antes del incidente. En el sendero serpenteante del jardín apareció una figura masculina que inmediatamente sacó un arma y comenzó a disparar a través de la puerta de cristal. Detrás estaba todo el grupo, pero debido a los reflejos en el vidrio, Rachel no pudo reconocer los rasgos del atacante. El análisis de las huellas de los disparos confirmó el testimonio de la testigo. Se encontraron cartuchos sin usar de calibre 9 milímetros en el sendero del patio trasero. La historia también fue confirmada por las palabras de Lamar, quien regresó a la casa de su conocida inmediatamente después de la llegada de las fuerzas del orden. Entendía que las autoridades tenían la situación bajo control, pero también era consciente del peligro para él y Rachel. El atacante podría reaparecer en cualquier momento. Según Lamar, escuchó sonidos de disparos desde la dirección del patio trasero. Convencido de que le apuntaban a él, inmediatamente buscó cobertura y gritó a los demás que se escondieran. Aunque no pudo reconocer al perpetrador, tenía sospechas sobre una persona: el exmarido de Amanda, con quien ella había hablado por teléfono poco antes del incidente. Rachel contó que no pudieron reaccionar tan rápido como Lamar. Ella y Lindy se escondieron en la despensa. Podía oír a Amanda al otro lado de la puerta tratando de encontrar refugio, posiblemente en el baño. Un momento después, se escuchó un fuerte estruendo. Aparentemente la puerta de entrada había sido forzada violentamente. En ese momento, el intruso entró en la casa.
Cuando llegó a la despensa, descubrió que la puerta estaba bloqueada desde dentro. El desconocido preguntó a las mujeres por el paradero del novio de Amanda. Ellas respondieron que no estaba allí, mientras seguían sosteniendo la puerta. De repente, sonó un disparo y Rachel sintió un dolor punzante en el brazo. Su agarre se aflojó. Otro disparo, y Lindy gritó. Amanda también fue alcanzada. Su voz venía de la dirección del baño. Rachel aprovechó el momento y corrió fuera de la casa. Creyó oír disparos detrás de ella, pero milagrosamente permaneció ilesa. Luego se escucharon nuevos sonidos, pero ya no podía ver qué más sucedía. Según el testimonio de la sobreviviente, reconoció la voz del atacante. Era el ex marido de Amanda, James Colley. Poco después, su padre contactó a la policía e informó sobre una inquietante llamada de su hijo en la que confesaba sus acciones. Para ese momento las fuerzas del orden ya habían llegado al lugar, pero James ya había huido. Se utilizaron perros policía para su búsqueda, que siguieron un rastro que llevaba a la calle vecina. En el camino, se encontró un teléfono móvil desechado que probablemente pertenecía a James. El vehículo en el que había huido el sospechoso no pudo ser encontrado. Durante ese tiempo, podría haber estado en cualquier lugar. El área fue registrada tanto con perros policía como desde el aire con helicópteros, pero la búsqueda resultó infructuosa. Pasaron varias horas de búsqueda sin éxito. Afortunadamente, las fuerzas del orden detuvieron a James Colley esa misma tarde, mientras viajaba en el auto de su hermana. A juzgar por su ruta, tenía la intención de cruzar la frontera estatal. Durante el registro del vehículo se descubrió todo un arsenal: un rifle y 2 pistolas, 9 milímetros y calibre 45. Las armas estaban en el asiento del pasajero junto con una gran cantidad de munición. Más tarde, los expertos confirmaron que esta munición coincidía con la encontrada en la escena del crimen. En el auto también se encontraron fragmentos de vidrio idénticos a los vidrios rotos en la casa. En agosto de 2015, terminó la historia matrimonial de 8 años de James y Amanda, padres de 2 niños pequeños. En primavera, su relación desarrolló graves grietas y la pareja decidió vivir separados. James se mudó con su hermana a una ciudad que estaba a 20 kilómetros de la casa familiar, donde Amanda permaneció con los niños. En el transcurso de unos meses, los cónyuges pasaron por todas las dificultades del divorcio. Arreglaron la custodia, dividieron los bienes y decidieron comenzar una nueva vida. Vimes comenzó una relación con una colega llamada Amy, y Amanda se acercó a Lamar, quien trabajaba con ella en una tienda de artículos deportivos. Aunque su matrimonio había terminado formalmente, James aparentemente no podía aceptar la idea de que su ex esposa ya no le pertenecía. Sospechando de la nueva relación de Amanda, la llamaba frecuentemente e intentaba descubrir detalles sobre su vida privada. Amanda prefería no decir la verdad, ya que temía las consecuencias. En este contexto, el carácter del exmarido cambió notablemente. Se volvió irritable y descontrolado. James llamaba a Amanda constantemente y mostraba tal persistencia que ella tuvo que acudir al tribunal para obtener una orden de protección. Pocos días antes del incidente, él firmó un documento declarando que no poseía armas, que de todos modos le estaban prohibidas. El fin de semana antes del incidente, el vecino de Amanda, Mike Dickens, un amigo cercano de James, tomó una foto de un hombre que cortaba el césped frente a la casa sin camisa. Este hombre resultó ser el nuevo elegido de Amanda, Lamar Duberly. Cuando se enteró de esto, el ex marido intentó contactar nuevamente a Amanda. La abrumó con insultos e insistió en saber sobre la nueva relación. La mujer intentó ocultar la verdad y describió al hombre en la foto como un simple jardinero. Sin embargo, Mike notó que la relación con este jardinero parecía inusual para un trabajador común, especialmente considerando su apariencia durante el trabajo. Aparentemente,
Estas pruebas de la nueva relación de su ex esposa fueron suficientes para James. En la madrugada del 27 de agosto, tomó una decisión irreflexiva. Las cámaras de vigilancia de las casas vecinas no pudieron capturar el momento en que James Colley entró en la propiedad de su ex esposa. Este giro de los acontecimientos no fue sorprendente. Este hombre había vivido mucho tiempo en el área y conocía bien todos los lugares ocultos y puntos ciegos de la videovigilancia. En particular, podía escabullirse sin ser notado por el patio trasero, lo cual hizo. Cuando entró en el edificio alrededor de las 3 de la madrugada, el invitado no deseado encontró una casa vacía. En un ataque de ira, causó estragos. Arrojó objetos, volcó botes de basura en la cocina, dañó el televisor y varios electrodomésticos costosos. Probablemente intentaba vengarse de su ex esposa de esta manera, destruyendo todo lo posible. Durante este caos, James buscaba pruebas que indicaran las nuevas relaciones de Amanda. Finalmente encontró algo que confirmaba sus sospechas, lo que lo puso en una rabia aún mayor. A las 4 de la mañana fue a ver a su conocido Mike, que vivía cerca. James golpeó fuertemente la puerta, profirió insultos y luego discutió en voz alta y con enojo sobre Amanda. Mostró sus hallazgos de la casa, que nunca había visto antes en casa de su ex esposa. Se llevó estos objetos. Más tarde fueron encontrados en la casa de su hermana, donde James probablemente había recogido el arma del crimen. Mike recordó que James había recibido una orden judicial a principios del mes de no acercarse a la casa y a su ex esposa. Sin embargo, ya la había violado y ahora empeoraba la situación creando desorden y llevándose objetos ajenos. Por esto le amenazaban serias consecuencias, por lo que su amigo intentó calmarlo. Le dio una cerveza para beber y le aconsejó ir a casa y descansar sin tomar más medidas irreflexivas. James ignoró el consejo y se dirigió al tribunal para ocuparse de la primera violación de la orden. En el camino, llamó a su padre y le contó sobre su comportamiento en la casa de su ex esposa. El padre lo reprendió y le pidió que se detuviera. Después de eso, James desapareció y sus acciones durante este tiempo permanecieron desconocidas. Cuando fue arrestado más tarde en la calle, se enfrentó a varios cargos graves: 2 casos de actos ilegales, 2 intentos de actos similares, allanamiento de morada y acoso con circunstancias agravantes por violar la orden judicial. James negó su participación y alegó lagunas en su memoria. Fue llevado a la cárcel del condado hasta el inicio del juicio. Ahora la fiscalía tenía que probar que James era realmente responsable del ataque a su ex esposa con sus amigas y a la mar. Aunque no había grabaciones directas en video del incidente, había muchos testigos de lo sucedido. Los investigadores reconstruyeron meticulosamente los movimientos de James el día del incidente. Alrededor de las 4:45, se despidió de su amigo Mike y fue al edificio del tribunal, donde permaneció hasta poco antes de las 6. Después condujo a la ciudad, que estaba a 15 minutos en coche de su antigua casa familiar, donde vivía con su hermana y su padre. Según los investigadores, James tuvo tiempo suficiente para regresar a casa de Amanda. Se sospecha que primero fue a su casa, donde recogió ciertos objetos, y luego se dirigió a casa de su ex esposa. Para este periodo, James no pudo proporcionar prueba de su paradero. La investigación reveló que una foto de Lamar sin camisa, tomada por su amigo, fue el detonante del incidente. Al examinar el teléfono y la computadora del sospechoso, salieron a la luz detalles interesantes. Inmediatamente después de separarse de su amigo, alrededor de las 5 de la mañana, comenzó a enviar mensajes a Amanda e intentó contactarla. Un minuto antes del incidente, realizó 22 intentos de llamar a su ex esposa. Hasta ese momento, Amanda ignoraba las llamadas, pero cuando vio el estado de su apartamento decidió responder. Acusó a James de allanamiento y vandalismo en su casa y le suplicó que la dejara en paz. La protagonista principal de estos eventos intentó por todos los medios cortar el contacto con su exmarido,
Incluso ofreció no hacer escándalo por lo sucedido si él desaparecía de su vida. Sin embargo, los abogados de James Coley no querían rendirse. Prepararon una defensa basada en la ausencia de un plan premeditado. 2 días antes del incidente, los médicos le recetaron a James una compleja combinación de medicamentos contra la ansiedad y la depresión. Eran preparados fuertes que, tomados individualmente, debían ayudarlo a volver a un estado normal. Cuando llegó a casa la noche del 26 de agosto, tomó otro sedante para dormir. James efectivamente se durmió, pero se despertó después de algunas horas. La defensa sugirió que la mezcla de medicamentos y alcohol provocó un estado que no podía controlar. Sin embargo, la fiscalía mantenía un punto de vista diferente. Hasta los eventos de la mañana había pasado suficiente tiempo para que el efecto de los medicamentos hubiera disminuido y James pudiera comprender completamente sus acciones. Esto fue confirmado por el hecho de que apareció en el tribunal por la mañana y se comportó de manera completamente consciente, sin levantar sospechas de nadie por su comportamiento. James tenía que completar los trámites y firmar los papeles del divorcio. En el edificio del tribunal se comportó tranquilamente, pero tan pronto como salió, comenzó nuevamente a acosar a Amanda con llamadas y mensajes. Antes de conducir a la casa de su ex esposa, llenó completamente el tanque de su auto. La fiscalía consideró que esto se hizo deliberadamente para una posible salida rápida del estado. En su opinión, había planeado todo con anticipación para no perder tiempo después. Primero fue a casa y empacó todo lo necesario. Durante el registro de su apartamento se encontraron un rifle, 2 pistolas y muchos cartuchos de diferentes calibres. Las cosas estaban dispersas y daban la impresión de un empaque apresurado. Las autoridades también encontraron los medicamentos de los que había hablado la defensa. Los abogados se habían preparado minuciosamente e invitaron a expertos independientes en farmacología y psiquiatría. Debían probar en las audiencias que la combinación de medicamentos que James tomaba podía afectar su capacidad de pensar claramente y controlar sus acciones. La defensa alegaba que esto excluía la posibilidad de planear el incidente con anticipación. Según su versión, todo sucedió espontáneamente, en un momento en que James no podía controlarse. Durante el interrogatorio policial, Mike informó detalladamente sobre el comportamiento inusual de su amigo aquella mañana. Su estado parecía extraño e inestable. El amigo sabía bien lo dolorosamente que James recibía cada noticia sobre Amanda después del divorcio. Mike no entendía por qué no podía dejar ir la situación y comenzar una nueva vida. Sin embargo, él mismo había enviado la foto del nuevo compañero de Amanda y con ello desencadenado el desagradable incidente. Ahora Mike se arrepentía de su acción. Los investigadores examinaron cuidadosamente el intercambio de mensajes entre los amigos. Parecía que Mike hablaba sinceramente. James había albergado durante mucho tiempo resentimiento no solo contra su ex esposa, sino también contra su entorno. Especialmente culpaba a su mejor amiga Lindy, ya que creía que ella había puesto a Amanda en su contra. Según la fiscalía, en una de las últimas conversaciones con Amanda se puede escuchar a James preparándose para algo serio y empacando cosas antes de salir de la casa. Los expertos examinaron esta grabación minuciosamente y concluyeron que el padre de James intentó detenerlo, pero sin éxito. Como testigo principal de la defensa debía aparecer Rhonda, la hermana de James, quien vivía con él en ese momento. Sin embargo, ella estaba de vacaciones en Italia durante el incidente y no regresó hasta 2 semanas después. La hermana del acusado no estaba de acuerdo con la explicación de la fiscalía sobre la premeditación de las acciones de James. Afirmó que el arma había estado casualmente en el auto durante mucho tiempo. Ella misma la había guardado allí. Según la defensa, esto probaba que el incidente no había sido planeado con anticipación. Sin embargo, la fiscalía sospechaba que Rhonda simplemente intentaba ayudar a su hermano, con quien siempre había estado cerca.
Los fiscales señalaron inconsistencias en las declaraciones de la hermana. Se enredó en contradicciones sobre las características técnicas del arma y no pudo describir exactamente lo que supuestamente ella misma había transportado en el auto. Esto hizo que los jurados dudaran de sus palabras. Por lo sucedido, James se enfrentaba a la pena más severa, aunque había dudas sobre este resultado. Tales sentencias no se habían impuesto en el distrito durante más de 7 años. Sin embargo, esta posibilidad no podía excluirse. La defensa no intentó probar la inocencia de James. Su tarea principal era conseguir una sentencia más leve. La única forma segura de evitar la pena máxima era reducir los cargos a un delito menor. En este caso, James podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los abogados alegaron que James no tenía intenciones maliciosas premeditadas. Suponían que hubo un conflicto en la casa de Amanda que provocó sus acciones. Sin embargo, Rachel y Lamar, que estaban presentes durante el incidente, insistieron en lo contrario. Según sus testimonios, todo sucedió repentinamente, sin ninguna discusión ni provocación. Los fiscales presentaron pruebas convincentes de que el viaje de James a casa no fue una coincidencia. Regresó específicamente para recoger ciertos objetos, lo que indicaba la premeditación de sus acciones. La prueba decisiva fue la grabación de una conversación telefónica entre James y Amanda que tuvo lugar justo antes del incidente. Esta conversación fue reproducida en la sala del tribunal. Durante 14 minutos, Amanda intentó terminar la comunicación con su ex marido. Ella lloraba. Mencionaba la orden judicial y amenazaba con llamar a la policía si no la dejaba en paz. Era obvio que la mujer había estado bajo la presión de su ex marido durante mucho tiempo, pero esto no lo detuvo. Después de la presentación de todos los argumentos, los jurados se retiraron a deliberar. Después de 2 horas, anunciaron unánimemente su veredicto. James fue encontrado culpable de todos los 7 cargos, incluido el allanamiento de morada. La investigación estaba lejos de terminar. Después de 2 semanas, el jurado se reunió nuevamente con la misma composición para tomar una decisión en el caso de James Colley. Sus defensores no perdían la esperanza y continuaban manteniendo su posición. Convocaron a nuevos testigos para confirmar la versión de las circunstancias imprevistas del incidente. Como expertos comparecieron un psiquiatra forense y un farmacólogo. Debían probar que la combinación de medicamentos tomados podía causar efectos secundarios graves, incluyendo lagunas de memoria. Los expertos afirmaron que el acusado se encontraba en un estado de parasomnia, por lo que posiblemente no podía entender sus acciones ni recordarlas. Según el psiquiatra, las personas en este estado pueden moverse, conducir un auto e incluso realizar acciones aparentemente sensatas, aunque en realidad actúen inconscientemente. Sus movimientos pueden ser descoordinados, pero un lego en medicina posiblemente no notaría nada inusual. Sin embargo, la fiscalía refutó estos argumentos presentando grabaciones del tribunal que James había visitado aquella mañana. Antes del fatídico incidente con su ex esposa, había tenido contacto con muchas personas que podrían haber notado algo inusual en su comportamiento. Sin embargo, se comportaba con confianza y naturalidad, sin mostrar signos de somnolencia o confusión que típicamente ocurren en personas con parasomnia. La fiscalía logró nuevamente probar la culpabilidad del acusado, cuyas acciones dejaron a 5 niños sin cuidado maternal, 2 de Amanda y 3 de Lindy. Los jurados pronunciaron unánimemente la sentencia más severa. En la tercera fase de las audiencias, el tribunal dio a la defensa una última oportunidad de presentar argumentos contundentes para una reducción de la pena. Fue entonces cuando James apareció personalmente por primera vez. Describió lo sucedido como un terrible accidente, pero sus palabras no sonaban convincentes. Los abogados tampoco pudieron presentar argumentos significativos, por lo que la decisión original se mantuvo.
Las estadísticas muestran que los condenados a muerte generalmente pasan más de 10 años en prisión antes de que se ejecute la sentencia. Esto se debe a los constantes intentos de la defensa de conseguir una reapertura del caso. Los abogados de James ya han presentado varias apelaciones, hasta ahora sin éxito, pero continúan esperando un resultado positivo. A veces las personas tienen el don de presentir los cambios venideros, como si pudieran mirar detrás del velo del futuro. La intuición les sugiere eventos inminentes y les hace buscar formas de cambiar lo predestinado. Pero por mucho que nos esforcemos en reescribir el guión del destino, algunas páginas ya están escritas desde hace tiempo. Quizás por eso los antiguos decían, uno no puede desviarse de su propio camino. La historia nos lleva a Terry McAdams, una joven enérgica de 22 años de Arkansas cuya vida estaba llena de momentos brillantes y encuentros inolvidables. Al momento de los eventos descritos, se había establecido en Arlington, Texas. Desde su juventud, Terry atraía la atención por su belleza natural y carácter vivaz. Los lugareños estaban acostumbrados a verla al volante de un descapotable deslizándose por las calles de la ciudad. A menudo conducía con amigos, la música a todo volumen. Muchos bromeaban diciendo que primero oían a Terry y luego la veían. Desarrolló relaciones especialmente cálidas con sus hermanas, Hopper y Pamela. A menudo pasaban las tardes juntas, disfrutando de la compañía y la diversión. Terry se convirtió para ellas no solo en una hermana mayor, sino en una verdadera mentora que les ayudó a encontrar un lenguaje común con su madre. Les enseñó a bailar y conducir, compartiendo sus experiencias y conocimientos. Durante sus años escolares, Terry brilló en el grupo de animadoras. A pesar de los llamativos trajes y la atención general, siguió siendo una joven modesta y bien educada. El baile se convirtió en su pasión. Durante años perfeccionó sus habilidades en clases y varios eventos. Después de graduarse, Terry viajó por Europa. Fue entonces cuando ocurrió un encuentro que dejó una impresión indeleble en su memoria. En Gran Bretaña, durante una velada de baile, se encontró casualmente con la princesa Diana. Este momento se convirtió en uno de los más memorables de su vida. La gente a su alrededor notaba un rasgo especial en Terry. Disfrutaba sinceramente cada momento de la vida. Después de la escuela se matriculó en la Universidad de Arkansas, pero pronto decidió mudarse a Arlington, Texas, con su prometido, que era algo mayor y ya había completado su educación. En busca de su amor, Terry se cambió a la Universidad de California en Arlington, más cerca de su amado. Aquí rápidamente se integró en la comunidad femenina y la vida parecía encaminarse. Los planes eran grandiosos. Hacer carrera después de graduarse y formar una familia con su novio, quien ya le había propuesto matrimonio. Sin embargo, a partir de 1984, la atmósfera en el área de Fort Worth se volvió tensa. Los periódicos locales informaban regularmente sobre incidentes con mujeres jóvenes. Terry, como estudiante universitaria, reaccionaba muy sensiblemente a estas noticias. Compartía sus preocupaciones frecuentemente con sus familiares y su prometido. La preocupación por su seguridad obligó a la joven a tomar medidas serias. Renunció a su prometedor trabajo bien pagado en Irving, al que tenía que viajar tarde por la noche. A pesar de la pérdida de ingresos, Terry entendió que la paz mental era más importante. La enérgica joven cambió drásticamente su estilo de vida. Dejó de salir después del anochecer, renunció a las fiestas y se volvió muy cautelosa con los extraños. Sin la compañía de su prometido, Terry intentaba no salir de casa ni siquiera durante el día. Una simple compra le causaba estados de ansiedad. Llamaba constantemente a su madre y compartía sus temores. Le preocupaba que las autoridades policiales aún no pudieran garantizar la seguridad en las calles. Durante este tiempo, las autoridades de investigación de Texas formaron un grupo especial.
Especialistas experimentados debían esclarecer los acontecimientos. Había sospechas sobre las actividades de uno o más perpetradores en esta área. A Terry le preocupaba especialmente el hecho de que coincidía con la descripción de las mujeres afectadas. Atractiva, de la misma edad, viviendo en esta área. El apoyo de su prometido la ayudó a lidiar con los miedos. La soledad era lo que más le asustaba, según le decía a su familia. Su novio incluso cambió a un trabajo más cerca de casa, aunque con viajes de negocios a ciudades vecinas. En su ausencia, Terry trataba de evitar salidas innecesarias. Después de clases, regresaba inmediatamente a casa. Cuando tenía asuntos urgentes, los resolvía temprano en la mañana y siempre acompañada. Afortunadamente, los viajes de negocios de su prometido eran cortos, 1 o 2 días, lo que la ayudaba a sobrellevar la situación. El 13 de febrero de 1985, por la mañana, la comisaría local recibió una llamada inquietante. Un técnico de mantenimiento del complejo residencial informó sobre una situación sospechosa en uno de los apartamentos. Normalmente, estos casos no causaban especial preocupación, pero esta vez era diferente. Él conocía bien a Terry y notó algo inusual. Habían acordado una cita esa mañana. Ella necesitaba reparaciones en su apartamento. Ella siempre era puntual y no cancelaría una cita sin previo aviso. El técnico conocía sus constantes preocupaciones y miedos. Antes los consideraba exagerados, pero ahora empezaba a reflexionar. Quizás tenía razones para preocuparse. ¿Y si sus temores no eran infundados? Los oficiales que llegaron tampoco pudieron contactarla. Los intentos de contactar a sus familiares resultaron infructuosos. Los vecinos tuvieron que ser interrogados. Sus testimonios solo aumentaron la preocupación. Los residentes informaron que tampoco podían contactar con Terry. Además, escucharon ruidos extraños desde su apartamento, por lo que intentaron averiguar si todo estaba bien. Pero nadie respondió al timbre ni a los golpes. Dadas todas las circunstancias y la preocupación de los residentes, la policía tuvo que abrir la puerta. Lo que los oficiales encontraron en el dormitorio conmocionó incluso a los empleados más experimentados. Era evidente que había ocurrido un incidente grave en el apartamento. Según los hallazgos preliminares, todo sucedió durante la noche o temprano en la mañana, poco antes de la llamada a la policía. Los técnicos forenses comenzaron inmediatamente a examinar la escena del crimen. El desorden en el apartamento indicaba resistencia. En las manos de Terry se encontraron marcas características que indicaban defensa propia. Los expertos determinaron el uso de fuerza física y un objeto duro. Según la evaluación de los especialistas, una lesión en la cabeza fue la causa principal del desenlace. El examen médico reveló rastros de acciones ilegítimas. Se encontró material biológico en las pertenencias de la víctima, pero las tecnologías de la época no permitían una identificación precisa. Los métodos de análisis de ADN apenas comenzaban a desarrollarse. La investigación se vio obstaculizada por la falta de medios modernos de vigilancia y seguimiento. Los sistemas de videovigilancia y localización aún no estaban ampliamente implementados en ese momento. Los investigadores descartaron rápidamente la versión de apropiación indebida de objetos de valor. Muchos artículos costosos quedaron intactos en el apartamento, incluso los que estaban a la vista. El perpetrador evidentemente perseguía otros objetivos. La naturaleza del incidente sugería motivos personales, posiblemente ofensa, celos o deseos de venganza. Sin embargo, al examinar el entorno cercano se reveló algo inesperado. La joven no tenía enemigos. Terry McAdams era recordada por todos como una estudiante amigable y libre de conflictos. Los familiares estaban desconcertados. No podían imaginar quién querría hacerle daño. Durante la investigación de la escena del crimen el 14 de febrero, las autoridades no pudieron encontrar la prueba principal.
Los expertos sospechaban que podría ser un martillo u objeto metálico similar. Un hallazgo interesante fue una colilla de cigarrillo en el apartamento que no podía pertenecer a ninguno de los residentes. Los especialistas sospechaban que había sido dejada por el perpetrador. Desafortunadamente, el nivel técnico de aquella época no permitía un análisis completo de ADN. Las trazas de saliva eran insuficientes. El único indicio era la marca de tabaco que usaba el desconocido. Los investigadores examinaron cuidadosamente casos similares en este distrito. Era visible una posible conexión entre los incidentes, aunque los detalles diferían. Se prestó especial atención a la versión de la participación de un asesino en serie. El análisis de los materiales de otros casos llevó a los investigadores a la conclusión: probablemente el perpetrador actuaba espontáneamente y no conocía a aquellos en cuyas casas se infiltraba. Para pasar desapercibido, no usaba la entrada principal, sino la puerta del balcón. Se descubrió una huella clara en el marco de la ventana. Probablemente el desconocido trepó por un árbol que crecía junto al edificio alto. Desafortunadamente no se pudieron encontrar más pruebas sustanciales. Se requerían investigaciones adicionales. Los investigadores hablaron con los familiares de Terry, especialmente con la madre y las hermanas, con quienes tenía una relación particularmente cercana. Lo sucedido fue un verdadero shock para ellos. La alegre Terry era querida por todos los que la conocían. Su estado de preocupación en los últimos tiempos resultaba aún más sorprendente. Parecía sentir el peligro acercándose. Intentaba salir menos de casa y mostraba una cautela inusual. A pesar de todas las precauciones, los tristes incidentes ocurrieron directamente en su apartamento. Rumores inquietantes se extendieron por la ciudad. Los residentes expresaron preocupación por la aparición de un perpetrador que podría entrar en cualquier apartamento. Se sospechaba que seleccionaba a mujeres jóvenes atractivas, las observaba y esperaba el momento oportuno. Los habitantes de la ciudad estaban seriamente preocupados por su seguridad, especialmente por las mujeres jóvenes. Como verdaderos texanos, decidieron ocuparse de su propia protección. En los meses siguientes, las armerías locales registraron un aumento significativo en las ventas. En el contexto de la creciente preocupación pública, aumentó la presión sobre las fuerzas del orden. El sheriff del condado se dirigió al público en un mensaje televisivo, pidiendo a todos los que tuvieran información sobre el incidente que contactaran a la policía. Después de la cobertura mediática del caso de Terry, la policía recibió numerosas llamadas. Sin embargo, esto no hizo avanzar significativamente la investigación. La atención de los investigadores se centró inicialmente en el prometido de Terry, aunque esto se parecía más a un intento de encontrar respuestas rápidas. Los investigadores intentaron vincularlo con lo sucedido para calmar a los ciudadanos preocupados. Pero esta versión parecía poco creíble. Los conocidos de la joven rechazaron firmemente la posibilidad de su participación en el incidente. Pronto se confirmó su coartada. El joven estaba en un viaje de negocios. Terry debía recogerlo en el aeropuerto en el momento en que fue encontrada. Los investigadores interrogaron a los familiares de la joven sobre los eventos del día anterior. La mañana del 13 de febrero, ella condujo a la universidad. Alrededor de las 4, Terry subió a su auto y regresó a casa. Después de cambiarse, volvió a salir en su auto para ir de compras. Ese día estaba sola, aunque normalmente iba de compras con amigas. Pero todas tenían sus propios compromisos. El primer punto de su ruta era la tienda de comestibles más cercana. Terry planeaba comprar ingredientes para un pastel. Quería sorprender a su prometido en San Valentín. Él debía regresar de su viaje de negocios a la mañana siguiente. El joven llegó a casa algunas horas más tarde, cuando los especialistas ya estaban trabajando en la escena del crimen. Los empleados del supermercado confirmaron la visita de la joven. Como prueba, presentaron el recibo de Terry.
Entre los productos comprados, efectivamente estaban todos los ingredientes necesarios para un pastel. Según el recibo, la joven terminó sus compras alrededor de las 18:30. Los investigadores interrogaron a todos los visitantes de la tienda con la esperanza de encontrar testigos que hubieran notado algo inusual, por ejemplo, alguien que prestara excesiva atención a Terry. Sin embargo, los testigos solo describieron una compra ordinaria. Terry parecía tranquila. Pagó y se fue. Nada indicaba una presencia no deseada. Después, la joven regresó a casa, donde aparentemente permaneció hasta la mañana. Al día siguiente, había programado una cita con un electricista para reparar cables defectuosos. Este trabajador fue el primero en dar la alarma. Por una desafortunada coincidencia, los vecinos más cercanos estuvieron ausentes toda la tarde y la noche. Los residentes de viviendas más alejadas escucharon ruidos, pero no les dieron importancia especial, ya que pronto todo quedó en silencio. La naturaleza del incidente sugería que el perpetrador albergaba fuertes emociones negativas hacia la joven. Usualmente en tales casos se busca al culpable en el círculo de conocidos, pero aquí esta versión no se confirmó. El prometido de Terry se encontraba lejos de la ciudad y quedó conmocionado por el incidente. En unos meses, la pareja planeaba su boda. Es notable que el anillo de compromiso regalado por el prometido, valorado en $5,000, desapareció. Inicialmente, esto llevó a los investigadores a la idea de una apropiación indebida que no salió según lo planeado. Una investigación más exhaustiva de la escena del crimen mostró que no faltaba nada más. Probablemente el perpetrador notó la valiosa joya en un lugar visible y simplemente se la llevó. La policía sospechaba que el perpetrador intentaría vender el anillo. Aproximadamente 250 volantes con una foto de la joya fueron distribuidos no solo en las casas de empeño locales, sino también en las ciudades vecinas de Fort Worth y Dallas. Todas las organizaciones relacionadas con el comercio de joyas fueron informadas sobre la pérdida. Sin embargo, nadie reportó la aparición del anillo buscado. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las pistas disponibles, pero ninguna condujo a resultados significativos. Cada persona que despertó sospechas durante la investigación pudo presentar una coartada confiable, respaldada por testimonios de testigos o documentos. Se prestó especial atención a las personas con antecedentes penales que vivían en este distrito. Entre ellos había algunos que estaban en libertad en ese momento. Sin embargo, todos pudieron probar su inocencia en el incidente. La investigación se fue ralentizando gradualmente. Los familiares de Terry hicieron todo lo posible para dar nuevo impulso al caso. Se dirigieron regularmente al público a través de los medios, apareciendo en programas de televisión y radio. Colocaron numerosos folletos informativos por todo el distrito, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Finalmente, el caso Terry McAdams fue archivado entre los incidentes sin resolver. La familia no renunció a sus intentos de conocer la verdad, pero la policía simplemente carecía de recursos y pruebas para avanzar. La investigación se suspendió durante 36 años, hasta 2021. Entonces se formó un equipo especial de investigadores y criminalistas experimentados para revisar casos antiguos con tecnologías modernas. Entre ellos estaba el caso Terry McAdams. Surgieron nuevos métodos de análisis de ADN que permitieron una nueva mirada a las pruebas conservadas. Se encontraron rastros biológicos del perpetrador en los objetos personales de Terry y en la ropa de cama. Durante la resistencia, ella dejó partículas de piel del perpetrador bajo sus uñas. También se recuperó una colilla de cigarrillo del archivo para analizar posibles rastros de saliva. El examen exhaustivo ayudó a crear un perfil genético del presunto perpetrador. Sin embargo, la búsqueda en la base de datos CODIS, que contiene información sobre delincuentes registrados, no arrojó coincidencias.
Los familiares de Terry esperaban obtener respuestas a las preguntas que los habían atormentado durante décadas. Pero a pesar del optimismo inicial, la investigación se estancó nuevamente. Se necesitaron varios años más de trabajo continuo antes de decidir aplicar un nuevo método: la tecnología de genealogía genética. Para esto, se solicitó la ayuda de especialistas del FBI. En agosto de 2023, la policía local contactó a especialistas del FBI en Dallas sobre el caso Terry McAdams. Los investigadores decidieron aplicar un nuevo método: el análisis genético de las pruebas recolectadas para crear un árbol genealógico de la persona buscada. Este enfoque permitió ir más allá de la base de datos estándar CODIS, que solo almacenaba datos de personas con problemas legales. La investigación genealógica abrió acceso a un círculo más amplio de personas, incluyendo familiares de la persona buscada, incluso los más lejanos. El método resultó particularmente efectivo gracias a extensas bases de datos donde la gente voluntariamente subía sus resultados de pruebas de ADN. Al momento de la investigación, estas bases de datos habían crecido tanto que la probabilidad de coincidencia era casi del 100%. Los resultados no tardaron en llegar. Los especialistas de la oficina señalaron a la familia Sharp, una típica familia americana. Uno de sus miembros llamó especialmente la atención: Bernard. En los años 80, cuando Bernard tenía cerca de 30 años, frecuentemente atraía la atención de las fuerzas del orden. Al momento del incidente con Terry, estaba casado. Lo interesante era que Bernard no solo conocía a Terry, eran vecinos. Además, durante la investigación inicial, colaboró activamente con los investigadores y apoyó a los familiares de Terry. En aquellos años, Bernard proporcionó una coartada que inicialmente generó dudas entre los investigadores. Sin embargo, su esposa confirmó las declaraciones de su marido, lo que ayudó a disipar las sospechas sobre él. Después, la investigación continuó en otras direcciones, aunque sin éxito. Los acontecimientos del 3 de noviembre de 85 cambiaron la vida de muchas personas para siempre. A última hora de la noche, la comisaría recibió una llamada alarmante de un hombre que se identificó como el primo de la esposa de Bernard. Informó de un incidente con arma de fuego y pidió ayuda urgente. Según su testimonio, había una persona armada en la casa que había causado estragos. Los agentes que llegaron se encontraron con las consecuencias de acontecimientos trágicos. Según informó el testigo que llegó, había regresado a casa por la noche con su esposa, la amiga y hermana de ésta. El perpetrador ya les esperaba en la casa. Comenzó un enfrentamiento con disparos. 2 mujeres fueron alcanzadas. El primo resultó herido, pero pudo abandonar la escena y llegar a la casa vecina. La herida no resultó ser grave. El testigo sospechaba que había salido ileso solo porque no era el objetivo principal. Evidentemente, Bernard no esperaba encontrar allí a un hombre. Posiblemente su presencia estaba relacionada con una serie de incidentes anteriores. Cuando el plan no salió según lo previsto, empezó a actuar de manera caótica. En la escena del crimen también se encontró al cuñado de Bernard con graves heridas y al propio Bernard con una herida en la cabeza. Ya no fue posible realizar un arresto. El 3 de noviembre de 1985, Bernard falleció. Esto explicó por qué después de estos eventos cesaron los casos de persecución a mujeres jóvenes en la ciudad. Afortunadamente, el cuñado se recuperó de sus heridas. Después de una larga rehabilitación, su salud se recuperó por completo. Las razones de lo sucedido siguieron siendo un misterio para él. Bernard no dejó explicaciones de sus acciones. Probablemente su última decisión fue espontánea. La investigación no encontró testigos a quienes hubiera contado sus intenciones o su participación en los incidentes con Terry y otras mujeres jóvenes. Aunque insinuó a algunos amigos cercanos que conocía al culpable del incidente con Terry, no mencionó nombres.
Si esto fue un intento de llamar la atención o algo más, permaneció desconocido. La policía se encontraba en una situación difícil. No tenían muestras de ADN de Bernard para la investigación. La búsqueda de su último lugar de descanso también resultó infructuosa. En esta situación, los investigadores tuvieron que recurrir a una solución poco convencional. Para probar la conexión de Bernard con el incidente de Terry McAdams, los oficiales tuvieron que viajar al estado vecino para reunirse con su pariente lejano. Aunque el hombre no quería que su nombre apareciera en los archivos del caso, accedió a proporcionar su material genético. Gracias a los métodos de genealogía forense, fue posible obtener las pruebas necesarias de la participación de Bernard. Cuando Bernard ya no estaba, las autoridades no tenían la capacidad técnica de comparar las huellas genéticas de las escenas del crimen. Esto impidió la identificación oportuna de una conexión entre los incidentes anteriores. Probablemente la razón era que antes de los trágicos eventos con los familiares, el método de Bernard era completamente diferente. No usaba equipo de combate, sino que procedía de otra manera. Posiblemente la alta carga de trabajo del departamento con otros casos durante este periodo impidió reconocer ciertos patrones. Como Bernard se quitó la vida, sus huellas dactilares nunca llegaron a la base de datos policial, lo que eliminó la posibilidad de cualquier coincidencia. Hasta el último día, vivió cerca de la casa de Terry. A los 30 años ya había acumulado un impresionante historial criminal. Particularmente inquietante fue el caso de 2 jóvenes mujeres a las que atrajo a su casa con un pretexto. Afortunadamente, las mujeres lograron liberarse e ir a la policía. Bernard Sharp fue arrestado y acusado, pero gracias al hábil trabajo de su abogado, la sentencia de prisión resultó sorprendentemente leve. Poco después de su liberación, volvió a aparecer en los informes policiales, lo que finalmente condujo a los trágicos acontecimientos con Terry. Dadas las peculiaridades de sus acciones, los investigadores sospechaban su participación en otros incidentes en esta área. Pareció una respuesta probable a la pregunta sobre la identidad del perpetrador que podría estar vinculado a varios casos sin resolver, los mismos que tanto habían perturbado a Terry en vida. El perfil del familiar fue enviado al FBI, aunque ya era conocido en círculos criminales. Sin embargo, aún no hay pruebas concluyentes de su participación en otros casos. La investigación continúa, pero para los familiares de Terry, la identificación del perpetrador trajo cierto alivio. Aunque no vivirán para verlo comparecer ante la justicia, la resolución del caso les dio un sentido de cierre. Después de 39 años, el caso finalmente se resolvió gracias a la tecnología moderna. Las hermanas de Terry aparecieron en la televisión local y dieron varias entrevistas compartiendo sus sentimientos tras la resolución del caso que había permanecido sin resolver durante casi 4 décadas. Admitieron que hubieran preferido ver el triunfo de la justicia con sus propios ojos, pero encontraron consuelo en el hecho de que esta persona peligrosa había terminado sus actividades criminales por sí misma hace muchos años y ya no podía dañar a nadie. Si esto no hubiera sucedido, podría haber habido muchas más víctimas en las décadas siguientes.